Bien. ¿No comenzó tú? Sí, ya. Esta es la continuación del estudio de la semana pasada y pues fuimos muy bendecidos con la parte que se habló. Yo estaba allá en la oficina, pero recibí la enseñanza y pues esta es ya la segunda parte. Repito, si tienen alguna pregunta o si hacen algunos apuntes, pueden entonces al final preguntar o aportar en base al tema. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios le bendiga. Agradecemos a Dios este privilegio de estar aquí enseñando, de no estar en ninguna otra parte y estar aquí con ustedes en Zoom. Y para la gloria del Señor vamos a continuar con el tema de la semana pasada, que era cómo enfrentar las pruebas y el sufrimiento a propósito de este tiempo en el que estamos nosotros viviendo. Esto nos va a ayudar, hermanos, a nosotros saber enfrentar las pruebas y sufrimiento y también a enseñar a otros a enfrentar la prueba y el sufrimiento, porque como creyentes debemos estar capacitados para toda buena obra, tanto para orientar como para nosotros mismos orientarnos a nosotros mismos. La semana pasada decíamos que una manera, a modo de introducción, de nosotros enfrentar la prueba y el sufrimiento es nosotros mismos reconocer que nosotros tenemos esa prueba y que tenemos ese sufrimiento. Muchas personas dicen como que piensan que negando la prueba o negando que están sufriendo es la mejor manera, pero nunca la negación será una buena manera, ni siquiera en psicología. Cuando hablamos de los mecanismos de defensa, la negación no es una buena manera de enfrentar un problema, porque si no hay un problema, ¿cómo lo voy a enfrentar? Entonces lo primero es reconocer que estamos sufriendo, reconocer que tenemos una prueba, reconocer que tenemos una dificultad. Lo segundo es sincerarnos espiritualmente, ir donde Dios, y leíamos muchos textos bíblicos donde veíamos que los salmistas a menudo iban y decían: oh Señor, mira cuánto se han multiplicado mis adversarios, hasta cuándo, oh Señor. Incluso le decían, podemos ver en los salmos que eso está permitido, ir donde Dios. No necesariamente tiene que ser con una queja, pero sí abierto y sincero. Estoy sufriendo, Señor, no duermo. Dios mío, tú conoces mi sufrimiento, no me siento bien con esto que está pasando. Dios mío, escúchame, a ti clamo. Todas esas cosas son válidas para un creyente. Ir donde Dios, clamar a Dios, desahogarse, sincerarse ante Dios. Acercarse al Señor en medio de las luchas también es recomendable para enfrentar la prueba y el sufrimiento. Muchas personas se alejan de Dios en medio de esto, pero lo más sabio es acercarse a Dios. Incluso las pruebas y el sufrimiento nos tumban también emocionalmente, y nosotros tendemos siempre a desviar nuestras miradas de Dios y ponerla en las cosas de este mundo. A veces cuando tenemos prueba, lo primero que decimos es: ¿por qué a mí? En la semana pasada, mi sobrino, que había tomado un préstamo para comprar un carro y ponerse a ubear, no sé si ese término se usa, ubear, porque la verdad es que, bueno, Uber, para la franquicia de Uber, con un préstamo de todo el tamaño, como está ahora la situación, él estaba estacionado y vino un borracho en una jipeta y le desbarató el carro. Él estaba adentro, no le pasó nada a él. Bueno, su primera reacción fue: bueno, no me pasó nada, mira lo que acaba de pasar, nos mandó una foto por el grupo. Pero cuando él fue investigando cómo era que el seguro iba a trabajar, cómo
cómo era todo lo que debía en el banco, que el banco tome el dinero del seguro, ya él comenzó a deprimirse y a decir cuántas personas malas en este mundo y le va bien. Y a mí, que cojo un préstamo para trabajar, pobre de mí, o sea, comenzó ya a sentir lástima de él mismo, lástima de su situación y a compararse con los demás. Y eso a veces pasa. A nosotros nos pasa también esto, que nos comparamos. ¿Cómo es posible que muchas personas que no son creyentes tengan un mejor matrimonio que yo? ¿Cómo es posible que esa mujer que era de Villegas y tú el que llega, se casa y mira como qué buen hombre consiguió y el mío mira cómo me trata? O viceversa. ¿Cómo es posible que la mujer del vecino que no es creyente mantenga la casa más en orden o haga esto más? Comparar y compararnos. Eso no es buen consejero, porque eso es lo que hace que desviamos nuestra atención y la ponemos en las cosas terrenales, la ponemos en la, ¿cómo se llama? En lo lateral y no hacia arriba, que es donde debemos ponerla, que es la vista siempre puesta en el Señor. Pero ¿qué dijo el salmista? Hasta entrando en el santuario, yo vi cuál era el fin de ellos. Entonces, cuando nos acercamos a Dios en medio de una prueba, cuando nos acercamos a Dios en medio de nuestro sufrimiento, nosotros podemos ver con más claridad qué es lo que el Señor está haciendo con nosotros, qué es lo que Él está trabajando con nosotros, y realmente podemos ver que no es que le va a ir bien a los impíos, que los impíos tienen un fin y nosotros tenemos otro, que a nosotros nos espera una gran corona, una gran herencia en el reino de los cielos, y que a ellos les espera un gran tormento. Entonces no importa lo que nosotros pensemos que ellos gocen aquí, que todo a pedir de boca, pasar una tarjeta, que todo le va bien. Al final, ese es el poquito, lo poquito que ellos van a disfrutar, pero luego toda la eternidad van a estar en lloro y crujir de dientes, mientras que a nosotros nos dirán: venid a mí, bendito del Señor, ven a morar. Y el Señor lo dijo: no dejaré huérfano, voy a irme a preparar morada para ustedes. A recibir la gracia de Dios, eso es algo que nosotros debemos hacer, saber que el Señor está con nosotros, que el Señor no nos abandona, que aunque nosotros estemos en prueba de sufrimiento y a veces nos quejamos, como quiera, la gracia del Señor está disponible para nosotros. Su gracia, su regalo, el regalo de su presencia, el regalo de la salvación está ahí, aún en medio de la prueba, aún en medio de las enfermedades. Ahí está. Entonces todo esto nosotros debemos acudir al Señor. Yo le decía, no sé si le dije la semana pasada, que en medio de la enfermedad, esta enfermedad del COVID da mucha depresión. Al que le da neumonía le da depresión. Entonces yo no quería hablar con nadie. A veces para yo dormir yo tenía que repetirme: yo soy una hija de Dios y Él me ama, yo soy una hija de Dios y Él me ama, porque en medio de enfermedades el enemigo quiere poner en nuestra mente que Él no nos ama, que Él nos abandonó, que cómo es posible que yo esté padeciendo tanto. Y venía a mi mente también las personas que andan por ahí que nunca se pusieron una mascarilla, que no cuidaban nada, que no se lavaban las manos, que no cuidaron su familia, que iban al supermercado, entraban y salían a todos lados, que no se quitaban los zapatos, que no se bañaban al llegar a su casa, que no usaban manita limpia, nada. Y me llegaba a la mente todo eso. Y cómo estaban, ¿no? Y otros también que le había dado el COVID asintomático y ya salieron de eso asintomático. Todo eso llegaba a mi mente. Y yo tenía que repetirme: soy una hija de Dios y Él me ama. Soy una hija de Dios y Él me ama, porque la verdad es que cuando lo repetía dentro de mí, yo no lo sentía, pero lo repetía. Y es por esto que el salmista dice en una, no recuerdo el texto ni el salmo tampoco: mi alma lo sabe bien. O sea, hay cosas que tu alma sabe, y tú debes repetirlo. Que tu alma sabe, aunque todo diga a tu alrededor que no, tu alma sabe bien
que Él te ama y tú eres una hija y un hijo de Dios. Entonces, ahora vamos a entrar aquí. Ay, pero yo, la parte de la capacidad para dar retribución, o sea, en medio de la prueba y el sufrimiento. Nosotros tenemos que saber esto. Vamos a leer Mateo 11, 20 y 24. Y ahora inicia el estudio de esta noche realmente. Lo otro era un recuento del pasado. Elido, ¿puede leer, por favor? Entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Bien, entonces, el Señor está operando muchos milagros en nosotros y debemos pedirle al Señor que abra nuestros ojos para nosotros ver esto, para nosotros ser agradecidos de todo lo que el Señor ha hecho, porque aún en medio de las enfermedades no nos va tan mal. Aquí estamos, aquí yo estoy dando una clase, entonces el Señor me ha librado, el Señor me ha salvado, el Señor ha operado milagros en mí, el Señor me ha cuidado, me ha protegido, el Señor me ha dado la capacidad para hacer las cosas. Entonces debemos pedirle al Señor, porque un día nosotros también vamos a dar cuenta y a veces nuestros corazones se vuelven incrédulos y actuamos como los incrédulos, viendo la obra de Dios en nuestras vidas y no la aceptamos y no la reconocemos. Porque mira lo que dice, ay de ti, porque si los milagros que hicieron en Tiro y en Sidón, o sea, te dice, ay de ti, vamos a pedirle, hermanos, al Señor que abra nuestros ojos para nosotros poder reconocer su obra y retribuirle en obediencia, devolver todo esto que el Señor hace en nosotros en obediencia, en gratitud. Yo pensaba también en estos días, porque mirando mi corazón, yo puedo ver que después de que me sané de COVID, es posible, Elido me decía, no, desde que a ti te dijeron que el PCR está negativo, oh, pero tú te envalentonado otra vez. O sea, yo estaba como que bajitica, sumisa, humilde mientras estaba enferma, estaba asustada. Pero ya después de que nos dan, salimos de la enfermedad, volvemos a pecar, volvemos a creer lo que es por causa nuestra, volvemos a envalentonarnos. Entonces, a veces cuando yo le pedí en la clínica, Señor, ten misericordia de la humanidad, Dios mío, ya para con todo esto, viendo yo todas las personas, y me venía a la mente, ok, lo sano, ¿sabe para qué? Para volver corriendo a pecar, corriendo. Y yo puedo reconocer todo esto en la dureza de mi corazón, en la dureza, con la ligereza en la que uno vuelve a pecar rápidamente desde que uno está bien. Vuelve uno quizás a hablarle mal a su esposo, vuelve uno tal vez a creerse, a tener otra rutina, ya no pensar tanto en la oración, ya no pensar tanto en el Señor, sino querer entretenerse en otra cosa, en vez de hacer un devocional, en una película, en otra cosa. Rápido, uno vuelve a esto. Entonces lo que tenemos que pedirle al Señor es que siempre aumente nuestra fe y que ablande nuestros corazones y que nosotros podamos ser sensibles a su presencia, sensibles a su voz y que podamos mirar los milagros que Él está haciendo en nosotros y devolver en obediencia a Él. ¿Quieres decir algo? Es bueno notar de que el Señor les está hablando a ciudades en las que Él había hecho grandes cosas,
que habían visto su gloria. Vamos a hablar de un ejemplo de una Nínive, ¿verdad? Hablando en el sentido de que dentro de todas las ciudades paganas, a esta ciudad se le habló la palabra. Hablando también de Sodoma y Gomorra, hablando de Tiro, hablando de ciertas ciudades, pero también trayéndola a nuestras vidas. De ciudades que no eran del pueblo de Israel, exactamente, que eran extranjeras. Que habían visto milagros. ¿Qué tantas cosas Dios ha hecho con nosotros? ¿Qué grandes cosas Dios ha hecho con nosotros? Es poder mirar a nuestro pasado, de dónde nos sacó Dios, de dónde nos ha libertado el Señor, qué tantas cosas maravillosas Dios ha hecho y qué testimonios hemos visto de Dios en nuestras vidas o a nuestro alrededor que sirven de testigo de cuán maravilloso es Dios. Y entonces, de eso mismo es de lo que yo debo entonces a retribuir a Dios de las cosas que Él ha hecho conmigo y para mí, porque esto será por testimonio y para testimonio en cuanto a mi vida delante de Dios. Bien, entonces también en medio de las pruebas debemos, el punto D, debemos encontrar gozo y satisfacción en el amor y el cuidado de Dios en medio del sufrimiento. O sea, en medio de todo esto, en medio de el Señor nos ha amado. Su amor siempre está con nosotros. Podemos ver su cuidado. Podemos ver que Él no nos ha abandonado, que no nos deja solos. Entonces vamos a leer Romanos, ese texto bíblico que son tan poderosos, esos textos de Romanos que nos dan tanta fuerza, tanta seguridad en Él. Vamos a ver, Elio. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Estos versículos, el pastor estuvo unos 3 o 4 domingos predicando sobre esto. Vamos a hacerlo, aunque sea breve. Nos dan tanta fuerza, tanta confianza, tanta fortaleza. Nada puede separarnos del amor de Cristo. Y aquí no está hablando que nada puede impedirnos ir a la iglesia. No es de eso que estamos hablando, porque el amor de Cristo no se manifiesta, no es de eso a cuál manera. O sea, no hay tribulación o angustia o sufrimiento que haga que Cristo te abandone. Eso es lo que quiere decir. Él no deja de amarte. Aunque tú padezcas lo que padezcas, aunque tú tengas enfermedades, tribulaciones, angustia, problemas, persecuciones, Él no ha dejado de amarte. Aunque tú estés orando por una petición hace muchos años y no se te cumple, eso no significa que Él ha dejado de amarte. Tú eres su hijo, tú eres su hija y Él te ama. Y nosotros podemos ver en las escrituras, ¿acaso Abraham, el padre de la fe, tuvo todo a pedir de boca? ¿Tuvo pruebas Abraham?
¿Tuvo sufrimientos Abraham? ¿Tuvo pruebas Jacob? ¿Isaac tuvieron sufrimientos? Sí. Nosotros podemos ver esto a lo largo de todas las escrituras. Los siervos de Dios han tenido grandes pruebas y grandes sufrimientos. Y de hecho nos impulsan, nos ayudan a confiar en Dios, ver cómo ellos resolvieron, cómo ellos actuaron en medio de la prueba y el sufrimiento. Eso nos ayuda. Entonces el Señor nunca nos ha engañado ni nos ha prometido tener una vida flotando en una nubecita. Estamos en un mundo caído y en un mundo caído vamos a tener que enfrentar pruebas y sufrimientos cada día. Entonces, Él no te ha abandonado. Él no se separa. Su amor siempre está con nosotros. Su amor permanece fiel. Está ahí. Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, desnudez. Tú puedes quedarte sin ropa, que se te queme tu casa. Y no dudes nunca de que Él te ama. Nunca. Puede pasarte lo que te pase y no dudes nunca de que Él te ama. Él está ahí. Cuando José estaba en la cárcel, Él estaba ahí y fue con un propósito que lo hizo. Cuando Lot cogió las mejores tierras, Él seguía con Abraham. Cuando Sara le dijo a él que le iba a dar a su sierva, aún Él estaba ahí. En medio de todas esas, incluso de malas decisiones que tomamos, Él no se separa de nosotros. Tomamos malas decisiones, creyendo que son buenas para nuestras vidas, pero aún en medio de todo eso, Él sigue con su plan en nosotros. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, y muchas veces nosotros queremos torcer el plan de Dios, y por eso es que parecería que Él tuerce nuestros planes. ¿Por qué? Porque no están alineados con los planes que Él tiene para con nosotros, hermanos. Nada nos separará. Ante todo eso, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni poderes, ni potestades, nada nos separará del amor de Cristo, que es, nada nos podrá separar, nada tiene el poder, porque si la muerte no nos separa del amor de Cristo, ¿por qué? Porque entonces nos encontramos cara a cara con Él. Vamos a decir esto, vamos a desglosarlo en 5 puntos, a ver cuáles son entonces. Vamos a ver otra manera de cómo Dios nos ama y cuida también de nosotros en medio del sufrimiento. Vamos a verlo. Creo que terminamos con estos 5 puntos que ahora tenemos. Ok, entonces dice, la primera manera, tú tienes un intercesor en la persona de Cristo. Un intercesor. ¿Qué es un intercesor? Una persona que intercede entre el Padre y nosotros, que es Cristo. Por ejemplo, cuando tú tienes un amigo que es amigo del presidente, pero tú no eres amigo del presidente, sino ese amigo tuyo, él dice, mira, si tú vas a hablar con el presidente, dile que yo necesito un empleo. Y allá va, interviene y tú te sientes confiado porque tu amigo es amigo del presidente y te sientes contento porque va a luchar por ti para tú lograr tu meta y lograr tu sueño. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esos son beneficios que nosotros tenemos, maneras en las que el Señor nos ama, nos muestra su amor, nos ha dado un abogado que nos defiende. O sea, pudimos ver en Romanos como dice, ¿quién nos acusará? ¿Quién nos acusará? Nadie puede acusarnos. El enemigo puede decirte en tu mente que tú no sirves para nada, que tú eres un pecador, que tú no mereces el reino de los cielos. Es verdad que no lo merecemos, pero el Señor le ha placido en dárnoslo.
puede decirte, puede acusarte en tu mente, pero tú tienes un abogado que muestra las llagas, muestra su mano y dice, ya, intercede ante el Padre, el justo, y te justifica por medio de la sangre derramada. Número 2, la continua obra de la buena y perfecta voluntad de Dios en tu vida. Eso es una manera en la que el Señor muestra su amor. Y leemos Filipenses 2. Si quieren lo anotan, Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13 dice, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su beneplácito. A Dios le ha placido poner en nosotros el deseo de hacer la cosa buena y perfecta. Pone tanto el querer como el hacer. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que el Señor cada día, antes de yo acostarme, me dice, ora, tú eres cristiana. Pone en mí ese ardor, pero yo no lo hago. Entonces, yo no me estoy ocupando de mi salvación cuando no lo hago. Por la mañana yo recuerdo orar. Lo primero que recuerdo es orar y coger la Biblia, pero yo lo que hago es coger el celular y ver los mensajes. Entonces, el Señor está poniendo en mí tanto el querer como el hacer, pero yo no le estoy prestando atención. Yo no me estoy ocupando de mi salvación. Dice, ocúpate, aquí este versículo, de tu salvación, con temor y temblor. Ocúpate, porque el Señor es que te pone, el Señor pone un ardor en tu corazón. Y la semana pasada orábamos para que el Señor ponga ese fuego, reavive el fuego del Espíritu Santo en nosotros, lo reavive, ponga en nosotros ese querer, ese ardor que nos arda, que nos insta a hacer lo bueno, a buscar su presencia. Pero nosotros, lamentablemente, hermanos, no le prestamos atención. Pero ¿qué pasa? Lo peor de todo esto, hermano, es que entonces acusamos a Dios de que no está con nosotros. Señor, tú no estás conmigo, porque mira cómo a mí me va, cómo todo esto, tú no estás conmigo, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? Lo que está pasando es que la voz del Señor que nos habla, que nos insta, que está poniendo el querer hacer lo bueno, el querer orar, el querer leer la Biblia, nosotros no le estamos prestando atención y estamos envueltos en otras cosas. Y es por eso que nuestros corazones están apagándose. El Señor quiere poner el fuego, avivar el fuego, pero no, nuestras obras están haciendo que el fuego se apague. Y por eso nos estamos convirtiendo en cristianos pasivos, que no nos importa mucho la salvación. No tenemos tiempo para ocuparnos de la salvación. Pero el Señor está poniendo sí o no. Yo sé que cada creyente aquí le pasa esto, que cada día el Señor le dice ora, cada día se lo recuerda y aún insiste, cada día, 2 veces al día, cuando nos levantamos también te dice ora. Yo espero que le prestemos atención a la voz del Señor, a ese fuego que arde. Número 3. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda en medio de las pruebas y el sufrimiento. Esa es una manera en la que el Señor nos ha mostrado su amor. Y leemos el versículo de 1 Corintios 6, 19 al 20. Dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros, pues por precio habéis sido comprados? Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Contamos con el poder del Espíritu Santo que nos ayuda, que nos lleva a toda verdad, que nos enseña la verdad. Y cuando nosotros aprendemos la verdad de Dios, vamos a enfrentar
las pruebas y el sufrimiento de una manera diferente, sabiendo que Él nos da fuerza. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, reside dentro de cada creyente. No estamos solos, no estamos huérfanos. De hecho, cuando Jesús se iba, dijo, yo me voy, pero no se preocupen, yo no lo voy a dejar huérfano. Yo mandaré al Espíritu Santo, el Consolador, que está con ustedes. Entonces, en medio del sufrimiento, Él nos consuela, Él nos conforta. Yo le llegué a pedir al Señor, porque yo tenía una angustia, no sé si los medicamentos o la misma depresión, me han contado algunos que han pasado por el COVID, así como yo, que no duermen y tienen un estado de alerta. Entonces yo lo que le decía, yo tenía mucha angustia también, yo le decía, Señor, si tú vas a llevarme en este tiempo a tu presencia, por favor, quítame el miedo, confórtame, déjame estar en paz en medio de eso, confórtame, Señor, porque yo tengo que aceptar la voluntad de Dios en medio de la prueba y el sufrimiento, o sea, ¿cuáles son los planes de Él para mi vida? Yo le decía, dame paz entonces, dame paz, quítame esto, quítame esta angustia, quítame esta incertidumbre y ayúdame. Número 4, la iglesia local. El Señor te ha dado una iglesia, te ha dado un pastor y te ha dado hermanos que te ayudan en medio de las pruebas y en medio del sufrimiento. Es un regalo tener una congregación. Es un regalo pertenecer a una iglesia local. Es un regalo de Dios tener hermanos a quien tú puedes llamar, a quien tú puedes decirle confiadamente, vamos a orar, con quien tú compartes, hermanos. Así que el Señor nos permita a nosotros tener una comunidad local, una iglesia, una comunidad cristiana que verdaderamente haga su trabajo, que podamos tener hermandad, que podamos tener compañerismo, que podamos contar los unos con los otros, hermanos. Hebreos 10, del 24 al 25 dice, y consideramos como... Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Tener hermanos, tener una comunidad de hermanos que nos estimulemos uno con otro, que nos ayudemos. No necesariamente usted tiene que tener un máster en consejería para usted estimular a alguien. El Señor dice que usted puede estimularnos unos a otros. Hermanos, pero ¿cómo nos vamos a estimular si nos alejamos de la congregación? Si nos alejamos, si no nos congregamos, no vamos a saber lo que le está pasando al hermano. Es muy probable que el que no lee los mensajes del grupo no supiera que el pastor y yo estuvimos enfermos. Es muy probable que el que no entra por Zoom no sepa que estamos enfermos y que estamos en necesidad. Hubo muchos hermanos que estuvieron ahí con nosotros. El hermano Teófilo, aunque no está en Zoom, pero el hermano Teófilo fue una persona que nosotros tocamos su puerta y él estuvo ahí comprándonos medicamentos, nos trajo un brebaje preparado por su mamá, con ajo, con ajo, con de todo licuado y nos lo trajo. Otros hermanos, por ejemplo, compraron cúrcuma, jengibre, nos lo enviaron de otras congregaciones también. Yo le había dicho que mi tía nos hizo sopa, Diana nos hizo sopa y lo puso ahí, de lejito, pero estuvieron ahí y eso fue reconfortante para nosotros en medio de un sufrimiento. Así que hermanos, cuando alguien esté enfermo de COVID, podemos preguntarle qué te hace falta, qué tú necesitas, o de otras enfermedades. Yo estoy refiriéndome al COVID porque esta es la pandemia del momento y es lo más frecuente. ¿Qué tú necesitas? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Necesitas comprar un medicamento? Porque no podemos estar ni en el supermercado. ¿Necesitas algo del colmado? ¿Necesitas que le lleve algo del supermercado? ¿Necesitas que le pague una factura? Necesitamos personas
aunque nos da miedo contagiarle, porque la verdad que yo era la primera que decía, no toque eso, que se lo tocó él, y no toque esto, que se lo tocó yo, cuando las personas se acercaban, y yo realmente no quería que nadie se contagiara. Sin embargo, necesitamos personas, hermanos, nos necesitamos unos a otros. Y no hablamos Nadie puede vivir solo. No hablamos de edad, lo decimos pagarle una factura o ir al supermercado, es que, por ejemplo, hay enfermedades en las que tú no puedes andar en la calle y por lo menos ir a pagar una factura, ir a hacer una fila a un banco, ir al supermercado por uno, esas son cosas porque, que se agradecen, de verdad. Y estamos hablando no por nosotros, estamos hablando, como Modesta dice, de ser una comunidad, una iglesia. Una iglesia. La iglesia es un cuerpo. La iglesia está compuesta por nosotros, somos nosotros, hermanos. Entonces es importante que esto pase porque nosotros hemos visto que eso es así. Simplemente, es más, hasta para comprar un medicamento. Hubo momentos en los que tuve que salir a comprar medicamentos para nosotros porque no encontramos. En un momento ya Teófilo estaba ocupado en otras cosas, pero es importante eso mismo, quizás ayudar. A lo mejor tú no tienes con qué hacerle una sopa a alguien, pero tú puedes decir, ok, mira, toma, eso es para que haga la sopa. Entonces, es una bendición cuando podemos ser de ayuda, aún cuando no aportemos o no tengamos en lo económico. Siempre, hermano, podemos decir presente, siempre podemos decir presente con nuestras oraciones, también poniéndole un texto. No necesariamente tienen que preguntar, porque como a mí me dio, yo duré unos días que yo no quería ni siquiera tener contacto con ninguna persona, ni siquiera por las redes sociales. O sea, no siempre es de que cómo te sientes, cuáles son los síntomas, qué es lo que usted se siente hoy, no necesariamente, pero sí es posible que podamos poner un texto bíblico donde traiga esperanza, una palabra de aliento, todo esto, hermanos. Esperamos que el Señor nos ayude a ser una iglesia presente, una iglesia que se entere. Entonces, por eso que dice, no dejando de congregarte como algunos tienen por costumbre. Algunos se alejan cuando tienen dificultades, cuando tienen pruebas, cuando tienen sufrimiento, se alejan de la iglesia. Y no es, tenemos que ir a la iglesia y confiar en alguien, hablar con las personas, ahí nos calentamos, ahí cantamos, ahí nos saludamos, ahí vemos los hermanos también en medio de todo esto. No es dejar de congregarse, es ir a la congregación. En el caso nuestro no podíamos, en el caso del COVID, pero yo estoy hablando en sentido general, pruebas y sufrimientos, angustia por algo, ya sea por problemas emocionales o por problemas económicos o enfermedades que te permitan acercarte un poco a tu iglesia. Ese es un regalo que el Señor nos ha dado, nuestra iglesia local. Y por último, tus luchas, aunque difíciles, aún no han sobrepasado el límite. Eso debemos entender, que las luchas son difíciles, pero no van a sobrepasar el límite que nosotros podamos soportar. No lo van a sobrepasar. Yo le decía, Dios, dame fuerzas, Dios, dame fuerzas. Mira lo que dice 1 Corintios 10:13. Nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Amén. Con este versículo bíblico, hermanos, cerramos por hoy este estudio. Hermanos, nada de lo que nos ha sobrevenido está por encima de los límites que podamos soportar. Él tiene tanto amor para con nosotros, tanto cuidado, que Él no permite que a nosotros nos sobrevenga una prueba que no estemos en la capacidad para vencerla.
no sobreviene una tentación tampoco, que no estemos en la capacidad de vencerla tampoco, hermanos. Así que vamos a confiar en el Señor, que si viene a nosotros lucha, pruebas y sufrimiento, es porque el Señor nos ha dado ya la capacidad para soportarla y la capacidad para vencerla. No lo digo yo, anote ese versículo, hermano, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Anote ese versículo es un versículo de esperanza, de que nos da confianza, que nos da seguridad en Él, que Él sabe lo que está haciendo, que Él sabe lo que está pasando en nuestras vidas, que las cosas no vienen a nuestras vidas por casualidad, que nuestro futuro está en las manos del Señor, nuestra vida está orquestada en sus planes, hermanos, no nos sobreviene. De hecho, podemos ver en el libro de Job, que vemos cuando Satanás fue y él le dice, ok, toca a sus hijos, pero no lo toque a él. Después le dijo, ok, toca su cuerpo, pero no toque su alma. O sea, Dios está en control, aún en medio, hermano, de las pruebas y en medio del sufrimiento. Recapitulamos entonces lo que dijimos el día de hoy. Lo que dijimos el día de hoy fue lo siguiente: pedirle al Señor que nos dé esa capacidad para retribuir en obediencia las cosas buenas que Él hace con nosotros. Encontrar gozo y satisfacción en el amor y el cuidado que Dios tiene con nosotros en medio del sufrimiento y de las pruebas. 5 maneras de cómo nosotros podemos ver el amor de Dios y el cuidado. Primero, que tenemos un abogado, un intercesor, Jesucristo, el justo, que el Señor continúa la buena y perfecta obra en nosotros, que el Espíritu Santo está disponible para ayudarnos a vencer en medio de las pruebas y el sufrimiento, que el Señor nos ha dado una iglesia local, unos hermanos, para que estén ahí con nosotros en medio de las dificultades, pruebas y sufrimientos, y que no debemos dejar de congregarnos, al contrario, debemos ir a acudir para tener ese beneficio, y que nuestras luchas no van a sobrepasar el límite de lo que podamos soportar. Amén. Amén. Maravilloso. Y pues si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario breve, pues este es un buen momento para compartir, no solamente con los hermanos que están aquí, sino con los que van a poder ver el video, porque a partir de ahora vamos a crear una nueva modalidad de colgar este video en el grupo de la iglesia. Pero ojo, esto es para los que no pueden conectarse por muchas razones, que no lo hacen nunca, y entonces no tienen el favor de recibir estos estudios. Es para ellos, no es para que nosotros dejemos de conectarnos, porque lo voy a ver después en el grupo. ¿Estamos claros, hermano? Es para eso. Bien, si es que alguien quiere hacer algún comentario, quiere decir algo, alguna experiencia, este es el momento. Estoy un poco como con alergia, porque me puse a limpiar el frente de la iglesia, a quitar tierra y cosas así. Ese polvo, para que los que se van a congregar mañana encuentren el frente y la entrada bien bonita y limpia. Amén. ¿Alguien quiere aportar, compartir algo? ¿O fue todo tan claro que están tranquilos ahí diciendo, ya, aprendimos bastante? Amén. Bien. Bueno, yo creo que está todo claro ahí. ¿Me escuchan? Voy a quitar la grabación ahora.